Buenas, ¿cómo están? En este video vamos a resolver un ejercicio clásico de un trabajo práctico de suelo que es de relaciones gravimétricas y volumétricas, ¿sí? Que básicamente consta en ver cómo están distribuidos los sólidos, el agua y el aire en una muestra de suelo, ¿sí? Entonces tenemos nuestra consigna, que es que en estado natural un suelo húmedo tiene un volumen, cierto volumen, y pesa cierta cantidad. Entonces, de datos tenemos que el volumen total de nuestra muestra es de 0,3 metros cúbicos y el peso natural de esa muestra, sí, porque está húmeda, pesa 550 kilogramos. El peso seco del suelo, después de que lo secamos en una estufa, es 491 kilogramos y la gravedad específica es 2,74. Y ahí nos pide calcular muchísimos parámetros, ¿sí? Que ahora vamos a ir calculando uno a uno. Podemos empezar con algo fácil viendo los datos que tenemos, que es calcular el peso del agua, ¿sí? El peso del agua en nuestra muestra va a ser el peso de la muestra en estado natural menos el peso cuando se secó en estufa, ¿sí? Va a ser el peso natural menos el peso del suelo. 550 menos 491 nos da un total de 59 kilogramos, ¿sí? Ahora también podemos calcular, este sería el peso de este agua, ¿sí? Peso del agua. Acá si tenemos el peso del suelo como dato, este va a ser nuestro peso total, ¿sí? Y el aire pesa 0. Peso del aire es 0, ¿sí? Podemos calcular el volumen de este agua. Este es el volumen de aire. Al volumen de agua más volumen de aire se le llama volumen de vacíos. Y acá tenemos volumen de sólido. Todo esto forma el volumen total, ¿sí? Aire, agua y suelo, que es este, ¿sí? Entonces podemos calcular nuestro volumen de agua, que va a ser igual a el peso del agua sobre el gamma del agua, que es el peso específico. El peso específico del agua es igual al peso de agua sobre volumen de agua y es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Teniendo esto, 59 sobre 1000 nos va a dar igual a 0,059 metros cúbicos. Este es nuestro volumen de agua. Teniendo esos dos datos podemos ir a calcular la humedad, ¿sí? Que es igual a el peso del agua sobre el peso del suelo por 100%, ¿sí? Se calcula en porcentaje. Entonces tenemos que es 59 sobre 400, acá me equivoqué, peso del agua sobre el peso del suelo, 59 sobre 491 kilogramos por 100%, esto nos da una humedad de 12,01%, ¿sí? Eso sería nuestro primer valor de todos los que nos piden. ¿Ok? Luego, ¿qué tenemos? Calcular los pesos unitarios, ¿sí? Tenemos el peso unitario natural, es el peso de la muestra natural sobre el volumen total. O sea, es 550 sobre 0,3. Esto nos da un total de 1833,33 kilogramos por metro cúbico. Luego, ¿qué podemos calcular? Podemos calcular el peso unitario seco. El peso unitario seco
gamma D de dry es igual a el peso del suelo sobre el volumen total. O sea, va a ser 491 sobre 0,3. Nos da un total de 1636,67 kilogramos por metro cúbico. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos que podemos, con la gravedad específica, despejar el peso específico de nuestro suelo. La gravedad específica es igual a, se define como peso específico del suelo sobre el peso específico del agua. O sea que nuestro peso específico del suelo va a ser igual a la gravedad específica por el gamma del agua. O sea, 274 por 1000 nos da 2740 kilogramos por metro cúbico. Bien, con ese peso específico podemos calcular nuestro volumen del suelo, ¿sí? Que después nos va a servir para calcular otros parámetros. El volumen del suelo entonces va a ser igual a, ya que la gravedad específica es peso del suelo sobre volumen del suelo, va a ser igual al peso del suelo sobre la gravedad específica. Siendo la gravedad específica 2740 sobre 491 nos da un total de 0,17 metros cúbicos. Con ese peso del suelo podemos calcular cuál va a ser nuestro volumen de vacío. Si tenemos el volumen total, tenemos el volumen de suelo. Entonces, el volumen de vacíos va a ser igual al volumen total menos el volumen del sólido. El volumen total va a ser 0,3 y este es 0,17. O sea que nos da un total de 0,12 metros cúbicos. Acuérdense, el volumen de vacío es volumen de aire y agua, ¿sí? Ahora, nosotros queremos sacar el peso unitario saturado, que va a ser igual, gamma sat es igual al peso de la muestra saturada sobre, o peso saturado, mejor dicho, vamos a ponerlo así, peso saturado nomás, desde toda la muestra, sobre el volumen total. Este peso saturado se da cuando todos los vacíos están llenos de agua. Vacíos solo tienen agua. Entonces, podemos sacar cuál va a ser el peso de ese agua cuando completa los vacíos. Entonces, el peso del agua en estado de saturación va a ser igual al volumen de vacíos que calculamos anteriormente por el gamma del agua. Eso nos da un total de 120,8, eso es por redondeo, kilogramos de agua. Entonces el volumen, el peso de saturación, perdón, va a ser igual al peso del suelo más este peso del agua en saturación, ¿sí? El peso del suelo era 491 más 120, nos da un total de 611 kilogramos, ¿sí? Entonces este gamma sat va a ser igual a 611 sobre volumen total, que es 0,3. Nos da un total de 2039,34 kilogramos por metro cúbico. ¿Ok? Por último, podemos calcular con este gamma sat o peso unitario saturado el peso unitario sumergido, que lo vamos a usar para varios TPs
próximos, ¿sí? Este peso unitario sumergido es igual al peso unitario saturado menos el peso específico del agua. Entonces nos da 2039 menos 1000, nos da 1039 kilogramos por metro cúbico. Por último, podemos ir calculando los últimos parámetros. Podemos calcular cuál es la humedad de saturación de la muestra, que va a ser la humedad que tenga cuando todos estos vacíos, que es el agua y el aire, estén llenos de agua, ¿sí? Que el aire esté con agua, ¿ok? Esto lo podemos calcular como este peso del agua cuando está saturado sobre el peso del suelo por 100. Si se fijan, es lo mismo que la otra humedad, solo que este peso del agua es el peso del agua cuando completa todos los vacíos. Y esto nos va a dar 120 dividido 491 por 100, 24%. Podemos calcular, por último, los últimos coeficientes que nos faltan, que es la relación de vacíos, que es volumen de vacíos sobre volumen de suelo. Volumen de vacíos es 0,12, volumen de suelo es 0,17. Esto nos da un total de 0,67. Podemos calcular la saturación, que es igual al volumen del agua sobre el volumen de vacíos por 100, tomando en cuenta este volumen de agua como el volumen de agua. Esta sería la saturación de la muestra en estado natural, ¿sí? Entonces tenemos que tomar el volumen de agua, que calculamos en un principio, este volumen, ¿sí? 0,059. Entonces tenemos que es igual a 0,059 sobre el volumen de vacíos total, que era 0,12 por 100. Esto nos da 48,84%. ¿Sí? Cuando los vacíos están repletos de agua, quiere decir que el volumen del agua, este volumen de agua acá, cuando está saturada la muestra, el volumen de agua se vuelve igual al volumen de vacíos. Entonces, la saturación va a ser volumen de vacíos sobre volumen de vacíos por 100, o sea que nos va a dar un 100%, porque esto nos da 1 por 100, 100%, ¿sí? Por último, podemos calcular la porosidad, que no sé si la pide, pero bueno, que es volumen de vacíos sobre volumen total. Podemos ver que es parecida a la relación de vacíos, pero se divide por volumen total, ¿sí? Y esta va a ser igual al volumen de vacíos de nuestra muestra, que es 0,12, sobre el volumen total, que es 0,3, ¿sí? Y la porosidad es en porcentaje. La medimos en porcentaje, entonces es por 100%, ¿sí? La relación de vacíos no se mide en porcentaje. Entonces esto por 100 nos da un total de 40,26% de vacíos en el total de nuestra muestra. Y con eso tenemos todos los parámetros que nos pedía esta consigna y más. Espero que les haya servido este video.